Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy, continuando con este esquema de tratar de clarificar conceptos, vamos a tocar otro que tiene que ver con lo que venimos hablando en los dos programas anteriores. En este caso, vamos a hablar de la política de medicamentos en el país y el papel de bioquímico, cómo juega en todo esto. Y creo que es muy importante que lo hagamos bien, y para ello hemos convocado al doctor Marcelo Peretta, que es el presidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Mi estimado doctor, gracias por venir. Gracias por la invitación. Es un gusto. ¿Dónde estamos parados en materia de medicamentos en el país? Bueno, en el área de investigación se ha logrado un desarrollo importante. Eso es innegable porque muchas enfermedades que eran mortales hace 30, 40 años no más, hoy son enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Y es una tranquilidad para muchos pacientes. En materia de producción de medicamentos, hay laboratorios que elaboran en nuestro país y en este caso no depender de otros países e importar esos medicamentos, también somos un país de relevancia en la industria farmacéutica, porque yo le diría que de los 200 laboratorios que hay en nuestro país, por lo menos los primeros 20 constituyen, digamos, laboratorios muy desarrollados que no solamente abastecen al mercado interno, a la población, a los 40 millones de argentinos, sino que también exportan a otros países, con lo cual uno que ha tenido la posibilidad de viajar por Latinoamérica ve que esos laboratorios llevan productos a países vecinos de calidad, con lo cual eso uno se siente orgulloso de, digamos, formar parte de ese sector, si se quiere, farmacéutico. Una pequeña pregunta que tiene que ver un poco con las imposiciones de comercio exterior, fundamentalmente en materia de insumos para eso, ¿cómo se manejan con esta prohibición de importaciones? O si les toca, no les toca, ¿cómo juega esto? Nos toca y mucho, y hay problemas, que el sindicato reconoce como tal, porque si no, no se puede estar con un doblez y después frente a los bioquímicos o farmacéuticos en ejercicio que representamos y que no tienen de repente los insumos para hacer un estudio bioquímico de colesterol o de lípidos, y que ese principio activo o ese reactivo demora semanas en llegar cuando normalmente eso tiene que estar disponible, bueno, estaríamos, digamos, negando la realidad. Es decir, el país en el último tiempo, en los último año y medio, ha tomado medidas que han demorado el ingreso de estos insumos. Y en el sector salud, el insumo importado es clave, es clave. Ahora, bueno, si usted de repente habla con una cámara representante de la industria farmacéutica, tal vez ellos, al menos oficialmente, le van a decir que no es así. Ahora, en la práctica, hay quienes tenemos que dar la cara frente a los pacientes, porque nuestro sindicato argentino de farmacéuticos y bioquímicos representa a los profesionales que atienden los pacientes, que le tienen que decir, ¿sabe qué? Bueno, este estudio que le recetó su médico, le vamos a sacar sangre la semana que viene porque el reactivo no ha llegado. O le vamos a retener en la muestra conservada y refrigerada, pero el resultado, que normalmente está en 24 o 48 horas, no, va 15 días porque lo vamos a tener que procesar cuando llegue la muestra. Lo mismo con algunos medicamentos importados, que el farmacéutico tiene que decir lo mismo. Cuando son de origen nacional, aclaré, no hay problema. Ahora, cuando son importados, o inclusive en algunos casos de origen nacional, pero que tienen algún componente importado, lo mismo. Y hemos atravesado el 2012 y en alguna medida algo del 2013 con algunas demoras. Y que cuando uno dice un dolor de cabeza, y bueno, hay varias alternativas, y muchas veces el dolor de cabeza se recompone con la propia actividad y la propia nutrición y la propia hidratación. Ahora, cuando uno tiene un producto para la diabetes que tiene que tomar sistemáticamente, inclusive varias veces por día, y no puede dejar de dosificar la cantidad exacta de medicamentos, no puede estar pendiente de que si su producto entró o no al país. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque de repente, y esto lo hemos dicho, de repente demorar el ingreso de un celular o un auto, como parte de la política de afianciamiento de la industria nacional, nos parece correcto, pero no de un producto sanitario que la vida de un paciente depende de ello, ¿no es cierto? Y las políticas de Estado, usted lo está explicando realmente muy bien y muy claro. Cuando
determina en un momento determinado que se tiene que recetar el específico y no. ¿Cómo influye esto en todo este tema? Bueno, según los grupos terapéuticos, le diría, cuando se definió la receta por específico, como dice usted, que la ley habla de recetar por nombre genérico, allá por el 2002, estábamos en crisis, una de las tantas que tuvimos en nuestro país. Y se obligó entonces a los profesionales, algo que ocurría ya en el resto del mundo, a prescribir por nombre genérico y se autorizó al farmacéutico a decir, bueno, los que contienen exactamente lo mismo, en la misma cantidad y en la misma cantidad de unidades, son equivalentes. Bien, entonces se le amplía el abanico al paciente y se le da otras alternativas, en muchos casos más económicas, y se favorece a la industria nacional. Claro, yo le diría, en antiinfecciosos o en antibióticos no hay problema. En analgésicos tampoco. Ahora, si usted toma un grupo terapéutico sensible, como son los anestésicos, hay problemas. Hay diferencias, no problemas, hay diferencias. Es decir, hemos notado que la marca A no produce el mismo efecto anestésico que la marca B a igual dosis. Y eso es un dato clínico de la realidad. Con lo cual, usted mira, bueno, ¿hay que eliminar los genéricos? No, de repente habrá que darle más ajuste, habrá que poner más condicionamientos en este grupo tan sensible, como son los anestésicos, por ejemplo, ¿no es cierto? El tema de los psicofármacos, también ahí no se ve exactamente el mismo efecto. Una pregunta que se me ocurre en este momento y que viene como consecuencia de otros programas y de otras conversaciones con profesionales que están relacionados con todo esto. Cuando se investigan y cuando vienen los protocolos de cada uno de los medicamentos, se analizan y se aprueban en función de la eficacia, efectividad. Correcto. Pero de acuerdo a lo que estamos conversando, hay organismos que reaccionan de distinta manera frente a esto. ¿Cómo se maneja y cuál es la eficacia? Porque en muchos casos, con protocolos aprobados, determinados medicamentos han salido del mercado. Exacto. Bueno, eso tiene que ver con que todo ser humano reacciona diferente ante el mismo producto o ante productos similares, y esto hay que saberlo. Y en materia de medicamentos pasa algo que en muchos pacientes se modifica el efecto inclusive por el tamaño de la cajita o por el color de la pastilla. Si el solo hecho de ver una pastilla de color diferente o de tamaño diferente hace que el paciente asimile distinto eso. Y usted me dirá, pero ¿cómo? Si es una sustancia que tiene lo mismo y que toma uno una pastilla y toma el vaso de agua y atraviesa el sistema digestivo y se absorbe y tiene que hacer el efecto, porque eso uno no lo controla. Pero si uno se predispone diferente frente a diferentes medicamentos, el efecto que se ve es diferente también. Entonces, eso también hay que contemplarlo. Y desde ya que el medicamento genérico y la política de genéricos es esencial en un país como el nuestro, que es un país, si se quiere, que le falta mucho para desarrollarse y que es un país que tiene periódicamente dificultades económicas y que no podemos olvidarnos que hay pacientes que necesitan gastar gran parte de su sueldo en medicamentos, con lo cual la forma de garantizarle al paciente que va a poder cumplir ese medicamento es que lo pueda pagar, y eso se logra, entre otras cosas, abriendo la alternativa a varias industrias genéricas que desarrollan el mismo producto. Lo que sí hay que asegurarse que tengan la calidad que deben tener, los controles que deben tener, los permisos que deben tener, y que esto no se fije solamente desde un criterio comercial, que tal vez en algunas cuestiones, mucho de la política de genéricos en nuestro país se centró exclusivamente en el precio, y eso fue equivocado desde mi punto de vista, y hay que insistir, como es por ejemplo en Estados Unidos, donde los genéricos tienen un potencial muy fuerte, un desarrollo muy fuerte, y que también las marcas tienen un desarrollo y un potencial muy fuerte, mucho en la calidad, mucho en el control de la producción, mucho en la fiscalización del circuito del medicamento desde que se elabora hasta que el paciente lo toma y que pasa por el hospital o la farmacia, ¿no es cierto? Entonces, en eso hay que poner mucho énfasis para que
el producto se origine con la máxima calidad y llegue al paciente con la máxima calidad y se conserve durante el periodo que el paciente lo consume también con la máxima calidad, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con esto y después vamos a ir a una pausa y volvemos para hablar sobre los bioquímicos. Pero la pregunta que me hago es, simplemente por ser neófito en el tema, por eso la hago, el esquema es esta posibilidad de brindar este tipo de medicamentos difiere fundamentalmente con lo que imponen los laboratorios o lo que dan los laboratorios. Pero de acuerdo a sus palabras, en algunos casos han sido eficaces o en otros momentos nada. ¿Por qué? ¿Cuál es? Es decir, estirarse contra los laboratorios, evitar que ganen plata, es un problema económico en última instancia. Sí, es decir, los países desarrollan las políticas de género cuando no les alcanza la plata para pagar el gasto en medicamentos que todo país tiene y que en todo país es creciente este gasto. Entonces abre la posibilidad a que otros entren en escena. El caso de Brasil, cuando permitió, por ejemplo, sin vencimiento de la patente, inclusive que laboratorios locales elaboraran medicamentos para el SIDA, fue muy paradigmático. Es un problema económico y también es un problema económico de quien tiene la patente, porque por supuesto quiere recuperar, como se dijo en algunos programas suyos, de que se habló de la investigación farmacológica, el monto de inversión que significa desarrollar una molécula y ponerla en el mercado. Entonces, claro, una vez que se logra eso exitosamente, bueno, quiere tratar de que eso se extienda lo máximo posible. Entonces, hay un juego de interés comercial, económico, indudable, y estamos hablando, cuando hablamos de industria farmacéutica, hablamos de la segunda industria más poderosa del mundo, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando de digamos, la cadena de zapateros, con todo el respeto que me merecen, ¿no es cierto? Absoluto. Pero que claro. Estamos hablando de una industria muy desarrollada en el mundo, no solamente en la Argentina, muy poderosa, y que su gran valor está en que produce un producto que es de necesidad esencial, porque no podemos vivir sin medicamentos. Pero además quiero agregar algo más a propósito de los otros programas que me han servido muchísimo. Es decir, de algún modo, esas empresas, esos laboratorios, son las que producen la posibilidad de la investigación para que se llegue a tener ese producto. Desde ya. Entonces, ven, hay una cuestión que es innegable, es decir, toman el riesgo de decir, voy a ver si este producto del cual solamente se sabe que probablemente si lo extraemos de una planta determinada o de una semilla podría lograrse un efecto porque en ratas en una universidad de Estados Unidos se descubrió que producía tal efecto. Bueno, voy a tomar el riesgo de decir, voy a financiar una investigación para que me lleve esa simple investigación o esa pequeña investigación localizada en ratas a llevarla a escalarla y después llevarla a humanos y después que finalmente, después de muchos años, termine en un comprimido, una pastilla o una inyección que la gente pueda recibir en la farmacia. Me está resultando apasionante el tema. Vamos a la pausa y nos metemos también con los bioquímicos que en esto tienen mucho que ver. Ya volvemos.